Vamos a ver ahora información del equipo, ¿sale? El elemento final del PFD es el resumen del equipo. Este resumen proporciona la información necesaria para estimar los costos de compra de equipos y proporcionar la base para el diseño detallado de equipos. La tabla 5 proporciona la información necesaria para el resumen de equipo para la mayoría de los equipos que se encuentran en los procesos de fluidos. Aquí tenemos la tabla número 5, tenemos la descripción de equipos para PFD y PNID, ¿sale? Tenemos el tipo de equipo, obviamente la descripción. Tenemos para torres el tamaño, altura y diámetro, presión y temperatura, número y tipo de platos, altura y tipo de embalaje, materiales de construcción. Solo que se necesita para identificar las torres. Para intercambiadores de calor tenemos tipo gas-gas, gas líquido, líquido-líquido, condensador, vaporizador, y el proceso es trabajo, área, temperatura y presión para ambas corrientes, número de pases por carcasa y tubo, materiales de construcción, tubos y coraza. Para tanques y contenedores, altura, diámetro, orientación, presión, temperatura y materiales de construcción. Para el caso de las bombas, flujo, presión de descarga, temperatura, diferencia de presión, tipo de controlador, potencia del eje, materiales de construcción. Para el caso de los compresores, caudal de entrada real, temperatura, entrada y salida de presión, tipo de controlador, potencial de eje y materiales de construcción. Para el caso de los calentadores tenemos lo siguiente: tipo, presión del tubo, temperatura del tubo, servicio, combustible y material de construcción. Cambiando la topología de datos de flujo y estrategia de control para proporcionar un PFD, hasta este punto la cantidad de información de proceso que se muestra en el PFD se ha mantenido al mínimo. En la siguiente figura se muestra un ejemplo más representativo de un PFD para el proceso del benceno. Este diagrama incluye todos los elementos que se encuentran en la figura anterior, parte de la información que se encuentra en la tabla 4, además de información adicional sobre los principales lazos de control utilizados en el proceso. Bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo de procesos de benceno para la producción de benceno a través de la hidrodesalquilación de la corriente de tolueno. Entonces aquí tenemos el diagrama más completo. Mira, aquí estamos introduciendo pues, el flujo másico, la presión y la temperatura en las diferentes banderas que estamos viendo aquí. Y mira, ya tenemos ahí definidas las corrientes, los números de los corrientes, los compuestos que están trabajando y todos los servicios que deberían estar presentes. Recuerda que en un video anterior hablamos que también había la posibilidad de poner algunas indicaciones como el controlador indicador de temperatura que estamos viendo acá, que normalmente se pone en un diagrama de instrumentación y tubería. ¿Sale? Aquí tenemos un controlador indicador de nivel, no lo alcanza a ver muy bien. Tenemos aquí también un controlador de presión y bueno, todo lo necesario que se puede mostrar como mínimo en un diagrama PFD. Tenemos válvulas de control, ¿sale? Y bueno, todo lo que alcanzamos a ver que hemos visto a lo largo de estos videos se representa en un diagrama PFD mucho más completo. O sea, aquí tenemos un diagramita mucho más completo, cumpliendo todo lo que hemos visto a lo largo de estos videos. Se puede agregar información al diagrama adjuntando banderas de información, como lo acabamos de ver hace un momento. La forma de las banderas indica la información específica proporcionada en la bandera. La siguiente figura ilustra todas las banderas utilizadas en este texto o todas las banderas que podemos utilizar a lo largo de los PFDs. Estas banderas de información juegan un papel doble. Proporcionan la información necesaria en el diseño de la planta que conduce a la construcción de la planta y el análisis de los problemas operativos durante la vida de la planta. Las banderas se montan en un pentagrama conectado al flujo de proceso apropiado. Se puede montar más de una bandera en un bastón. Tenemos las diferentes nomenclaturas para estas banderas. Esta de aquí, la identificación de la corriente, son los diamantes que veíamos al principio del video anterior. Aquí tenemos este cuadrito, es un rectángulo para representar temperatura. Este otro que tenemos aquí, que es una especie de cilindro, es para representar el caudal molar. Aquí una disculpa, se me movió un poquito la figura, pero bueno, debe ser completamente cilíndrica. Y esto es para indicar el caudal molar. Aquí tenemos otro de este que está aquí como un paralelogramo, que es para el caudal másico. Este que es como un trapecio para identificar presión. Este que está aquí que parece un moñito es para el caudal del líquido. Tenemos aquí para caudal del gas. Y bueno, estos son los símbolos utilizados para representarse en las banderas
a lo largo de nuestros PFDs, ¿sale? Para la corriente, para temperatura, para presión, para caudal de líquido, caudal de gas, caudal molar y caudal másico, ¿sale? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, formas de identificar información dentro del PFD. El ejemplo número 4, que sería prácticamente el ejemplo número 5, disculpen, ahí se me cuatropeó, pero bueno, ejemplo número 5. Localice la corriente 1 en la figura y observe que inmediatamente después del rombo de identificación de la corriente se coloca un bastón. Este lleva tres banderas que contienen los siguientes datos de transmisión. Tenemos que es temperatura 25 grados, presión de 1.9 bar, caudal másico de 10 por 10 a la 3 kilogramos por hora. Y bueno, las unidades para cada variable de proceso se indican en la clave proporcionada del lado izquierdo de la figura. ¿Sale? Y bueno, aquí está la corriente número 1, ya la identificamos. ¿Y dónde están los datos que acabamos de mencionar? Aquí están, ¿sale? Están 10, 2.5 y 1.9, lo que nos decía el problema. 25, no 2.5, 25 grados y 1.9 bar. Entonces, temperatura es el cuadrito que tenemos aquí. Este que está aquí, tenemos temperatura, es este que está aquí, perdón, este que está aquí abajo, aquí dice 25. Este de aquí es el de la temperatura y tenemos 25 grados, ¿sale? Luego, tenemos caudal másico 10 por 10. Pues simplemente aquí vamos a tener el caudal másico de esta manera. Acuérdate que era como un rompito. Y finalmente el trapecio, que era el que nos decía lo de la presión. ¿Sale? Ahí tenemos identificada ya dónde está la bandera con los tres reportes. Y así, para cada una de las corrientes, si es necesario, se colocan una, dos o tres banderas según la información que quieras dar a anotar en tu PFD. ¿Sale? Entonces, con la adición de los lazos de control de proceso y las banderas de información, el PFD comienza a saturarse, ¿sí? Se empieza a llenar de mucha información y ya tener mucha información no es bueno para un PFD. Por lo tanto, para preservar la claridad, es necesario limitar que los datos que se presenten con estas banderas de información sean mínimos, ¿sale? Bien, afortunadamente los indicadores en un PFD son fáciles de agregar, eliminar y cambiar, e incluso se pueden proporcionar indicadores temporales de vez en cuando. La información proporcionada en las banderas también se incluye en la tabla de resumen de flujo. Sin embargo, a menudo es mucho más conveniente analizar el PFD, tener ciertos datos directamente en el diagrama. Entonces, a veces es mucho más fácil, en vez de estar leyendo tantas tablas, ver todo directamente en el diagrama y tener una percepción general. Entonces, no toda la información del proceso es de igual importancia. Las directrices generales sobre datos que deben incluirse en las banderas de información del PFD son difíciles de definir. Sin embargo, como mínimo, se debe proporcionar información crítica para la seguridad y funcionamiento de la planta, como lo que puede ser temperatura y presión, que son básicas. Eso no deberían de faltar, se pueden indicar sin ningún problema. Esto incluye temperaturas y presión de lo que mencionaba, ¿no? Asociados con el reactor, caudales de las corrientes de alimentación y de producto y presiones y temperaturas de las corrientes que son sustancialmente más altas que el resto del proceso. Para eso también me sirve poner banderas, ¿sale? Y bueno, aquí podemos ver ya todo cómo está trabajando en el lado de la torre, ¿no? En la torre tenemos toda esa información y podemos ver que tenemos las banderas, tenemos las corrientes y bueno, todo lo que necesitamos en esta parte. ¿Sale? Y bueno, la dirección de flujo que estábamos analizando la sección pasada. Y tenemos aquí el intercambiador de calor, pues ahora con sus servicios. Obviamente, aquí tenemos un condensador. Pues obviamente, aquí tenemos un condensador, ¿sale? Bueno, aquí tenemos el reactor 101 con sus debidas entradas y salidas de las corrientes y con las notas, pues que ya estuvimos analizando, ¿vale? Ahí está. Todo igual, todo va bien, 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 bien checadito y no tanto para no saturar nuestro diagrama, ¿sale? Pues bueno, es todo por este video. Espero que te haya gustado. Espero que ya seas capaz de hacer los primeros planos de tus PFDs, ir probando. Todo esto es a prueba y error. Hay que ir comprobando que todo esté bien. Hay que ir apoyándonos con nuestros compañeros para ver qué opinan de nuestros diagramas. Y bueno, solamente así es la única manera de aprender a hacer un PFD, ¿no? Hacer un diseño, mostrárselo a otro grupo de compañeros, a otro grupo de trabajadores, para que nos den su punto de vista. Una vez que se tenga la información necesaria y el diagrama está hecho, puede pasar a la siguiente etapa. Yo espero que esto te sirva para seguir trabajando con tus diagramas PFD para que posteriormente podamos empezar lo que es un PNID. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.